Entonces, estas características como el aumento de la distancia intercanina, la distancia intermolar, el perímetro del arco, nos favorece o nos desfavorece el aumento del perímetro de arco. Entonces, a veces vamos a ganar perímetro de arco, a veces vamos a perder perímetro del arco. Estos tipodontos ya representan la edad de 9 años, en las que ya hay 4 dientes anteriores permanentes, junto con 4 dientes anteriores permanentes inferiores. Y esto es para demostrar la erupción de los molares en un plano terminal recto, que decíamos que es normal que erupcionen en una clase 2 de 3.5 milímetros. Y que en este cuadrante que tiene aquí, y aquí ya están la erupción de los molares, como se cierra el espacio primate en la mayoría de los casos, al igual que en el arco inferior, y digamos que entonces tenemos un poco menor perímetro, que erupcionan los centrales y laterales y aumenta la distancia intercanina, entonces vamos a tener un poco más de espacio para nuestros dientes futuros. En este diapositiva siguiente vemos la formación de los dientes de adulto, vemos la formación del segundo molar y vemos la clase 2 de 3.5. A esta edad, cuando hay el recambio de los molares deciduos por los premolares permanentes, hay un fenómeno que en ortodoncia lo conocemos como ajuste mesial de los molares. El ajuste mesial de los molares es que se van a correr en sentido mesial en el arco maxilar 0.9 milímetros por cuadrante y en el arco mandibular 1.7 milímetros por cuadrante. Este ajuste molar va a hacer que disminuya el perímetro del arco, y si va a disminuir el perímetro del arco, voy a tener menos espacio para mis próximos 3 dientes futuros. Este fenómeno de ajuste mesial va a hacer que el molar que ahorita está en clase 2 de 3.5, al perder más espacio en el arco mandibular, va a hacer que se nos dé la clase 1 molar. Y este es un ajuste que para muchos ortodoncistas es negativo, y aquí empieza también parte de la controversia, que mucha literatura lo pone como espacio a la deriva o espacio libre de Nance, y vamos a ver que de libre no tiene nada, porque si ustedes lo mantienen con un arco lingual para querer ganar 3.4 milímetros de apiñamiento, están manteniendo una clase 2 que es mala, y cuando pierdan su mantenedor de espacio o tengan que eliminarlo, se va a ajustar y se va a traducir en apiñamiento. En estas diapositivas en negritas está representada la oclusión maxilar decidua, y en línea sencilla a donde estaba la cara distal del 2 antes de perder los molares. Están aquí donde está el puntero láser, y vean cómo nada más se pierden los molares, y ahora decíamos estamos 1 milímetro más adelante. En el arco mandibular estaban aquí originalmente cuando se perdieron los molares, vean todo lo que se corrió mesialmente, y recuerden que este fenómeno de ajuste mesial de los molares es para que a la edad de los 11 o 12 años se dé la clase 1 que no existía. Entonces por eso mucha gente opinamos que no pueden ustedes interferir con el ajuste mesial de los molares, porque estarían manteniendo una clase 2, y esa clase 2 es normal durante la dentición mixta, y al recambio se va a convertir solita por las características de la oclusión en una clase 1. La clase 2, ¿a qué hora salen los molares? ¿A qué edad salen los molares? A los 6 años. ¿Y a qué edad se cambian los premolares? A los 11 o 12 años. Entonces quiere decir que se mantiene en clase 2 aproximadamente 5 años, desde que erupcionan a los 6 años hasta los 10, 11, que se recambia, incluso 12. Entonces, eso es lo normal.
Otro fenómeno por el que ganamos perímetro del arco es que la erupción de los dientes de adulto es de patrón labial respecto de los dientes de infante. Los dientes de infante son dientes verticales al plano de oclusión. Si pudiésemos medir su ángulo axial de estos dientes, es casi de 180 grados. Y en los adultos, lo normal es de 120 a 125 grados, y esto hace que aumente el perímetro del arco para los dientes futuros. Vean estos dientes como están aquí verticales, como alcanzamos a ver parte del tipodonto. En cuanto erupcionan los dientes de adulto, vean, la erupción es bucal, y esto hace que ganemos espacio para todos los dientes, igual en el arco de arriba que en el arco de abajo. Hay que estar familiarizado con la secuencia de erupción cuando trata a unos niños. Y recuerden que esto que acabamos de ver, el plano terminal recto, se considera normal en el 70% de los pacientes. Pero que hay otro plano normal también, que es el que se llama plano terminal con escalón mesial, que también es normal y se da en menos frecuencia, se da en el 30% aproximadamente de los pacientes. Y aquí en la columna A vemos el plano terminal recto, y en la columna B vemos el plano terminal ya, que el molar erupciona ya en clase 1 en vez de estar en clase 2 a la misma edad. Pero, ¿qué otras características vemos? Que cuando hay el plano con escalón mesial terminal, observen ustedes el desgaste, la atrición de los dientes temporales, cosa que no se da cuando hay un plano terminal recto. Y es un tema también de controversia el desgaste en la oclusión temporal. Mucha gente opina que el desgaste es fisiológico, porque están en desarrollo muchos elementos anatómicos del niño, como es la eminencia articular, que muchos autores dicen que el bruxar es para que el cóndilo labre su cavidad glenoidea. Y pues suena lógico hasta cierto punto, pero si estos niños tienen que bruxar porque es fisiológico para hacer muchas cosas, entonces quiere decir que un niño que no bruxa, no se le van a formar esas cosas. Si hay que bruxar para labrar la cavidad, quiere decir que este niño no va a labrar su cavidad. Si este desgaste es fisiológico, ¿en qué momento deja de ser fisiológico para convertirse en patológico? ¿A qué hora, en qué minuto, de qué día? Si en los adultos el bruxar es patológico, ¿por qué en un niño lo vamos a considerar fisiológico? Porque hay niños, que son un grupo mayor, que no tiene que bruxar y va a tener todos los elementos anatómicos, va a tener su eminencia articular, va a tener todos sus elementos. Quiere decir que lo que se requiere para el estímulo es el movimiento mandibular durante la función, durante la masticación, la deglución, el hablar, ¿verdad? Y no necesariamente el rechinar los dientes. Entonces, se los dejamos en duda para que ustedes investiguen. Para muchos ortodoncistas, el bruxar a cualquier edad es sinónimo de patología y hay que tratarlo igual que un adulto. Los niños también están sujetos a estrés, igual que los adultos. Y los adultos decimos, es que es por estrés que usted es bruxista. ¿Por qué en un niño el bruxismo no es producto del estrés? Entonces quiere decir que cuando los niños tienen su oclusión, nada más hay 3 opciones de planos terminales. El niño que es clase 2, se nace clase 2 y siempre va a ser clase 2. El plano terminal recto, que es el más abundante en el 70%, lo normal es que se convierta en clase 1. Si lo planeamos, se deba de convertir en clase 1. Pero si yo insisto o le pongo un mantenedor de espacio para querer ganar espacio, lo voy a mantener como erupcionan los molares, en clase 2 de 3-5. Pero si el niño además se chupa el dedo o tiene hábitos,
se puede hacer una clase 2 severa de 7 milímetros. Y ojo, porque el escalón mesial puede ser sinónimo de clase 3 y puede ser sinónimo si uno de los padres es clase 3. Pues si uno de los padres es clase 3 y el producto está en clase 3 o en escalón mesial, hay que darle ya tratamiento de clase 3. Si no hay el antecedente genético de la clase 3 planeado, lo podemos convertir en una clase 1. Entonces, estén muy pendientes de los escalones terminales en la dentición nada más de infante, porque nos va a decir en qué posición van a brotar los molares de los 6 años. Cuando se es clase 2, siempre van a erupcionar en clase 2. Cuando se es normal, van a erupcionar en clase 2 de 6 milímetros. Y cuando hay un escalón mesial, quiere decir que ya van a erupcionar en clase 1. Pero recuerden que la clase 1 en un niño puede ser sinónimo de clase 3. Entonces hay que investigar los antecedentes. Decimos, pregunta de examen, ¿cuál es la definición ortodóntica? Estamos hablando de definición ortodóntica de extracción seriada. Y así dice la definición, que es el procedimiento ortodóntico que consiste en la remoción predeterminada de dientes primarios y que culmina con la extracción de piezas permanentes. Entonces aquí en la definición hay que llamar la atención en que es una definición ortodóntica, porque en odontopediatría tiene su propia definición de extracción seriada. Los ortodoncistas tenemos nuestra propia definición de extracción seriada. Entonces, lo primero que sepan que es una definición ortodóntica en esta charla. El otro dato importante en la definición, ¿qué significa una remoción predeterminada? Y hablamos de remoción predeterminada cuando tiene que suceder antes de que suceda de manera natural. O sea, el remover dientes antes de que suceda de manera natural y planeado. Y lo más importante es que dice que va a culminar con la extracción de piezas permanentes. No dice ni cuántas, ni dice cuáles. No dice ni cuántas, ni dice cuáles. Puede ser extracción seriada nada más en media arcada, puede ser extracción seriada de molares, puede ser extracción seriada de centrales. Cada caso es muy diferente, entonces por eso no dice ni cuántas, ni dice cuáles. La literatura le da el mérito al doctor Roberto Bunón de ser el primero que ya reportaba el beneficio de las extracciones en serie. El doctor Bunón escribió sus tratados odontológicos en Francia en el año de 1743 y él decía que si hacía la extracción de dientes deciduos antes de su época normal, habría una mejoría de los dientes permanentes. Estamos hablando del siglo XVIII, 1743. Quiere decir que la literatura del siglo XX es abundante y es diferente racialmente. Hay razas que se prestan más, que son razas protrusivas como los latinos, ¿verdad? Y razas que no se prestan a nada como los anglosajones, que el tipo de características faciales son diferentes, que también es otra controversia, en quién se presta y en quién no se presta para hacer. Quiere decir que hay que estar familiarizados con todo lo que hemos visto en extracción seriada 1, 2 y qué deba de suceder hasta la edad que controlamos a estos niños pequeños, que es alrededor de los 13 años, que es cuando termina de erupcionar la oclusión de adulto para entregar resultados de clase 1, normo oclusiones. Decíamos que hay que estar familiarizados con la secuencia de erupción en los niños, y esta secuencia de erupción, que quizá es la que ustedes conocen, es la del doctor Moyers, que en la arcada inferior, que es la que nos interesa, que es
la arcada diagnóstica, dice que los primeros dientes que erupcionan son los molares permanentes y después de la parte anterior hacia la posterior, como en escalerita, el central, el lateral, el canino, el primer premolar, el segundo premolar y el segundo molar. Y aquí vemos en ejemplos de niños que no son candidatos a extracción seriada, como efectivamente ya erupcionó el primer molar, central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar. Aquí vemos casos semejantes, molar, central, lateral, canino, antes que el premolar, molar, central, lateral, canino, antes que el premolar. Y esto es muy importante en un programa de extracción seriadas, porque hablamos de apiñamientos, muchos casos severos, en los que tenemos que favorecer la erupción temprana del primer premolar y no el canino. Y existe, esta es la cronología del doctor Masler, que a diferencia del doctor Moyer, es la posición en la que sitúan la erupción del canino. Para el doctor Masler, erupciona primero el molar, central, lateral, primer premolar, antes que el canino. Y esto es importante porque es la pieza a extraer en la mayoría de los casos de extracción seriada. Entonces es importante que erupcione de manera natural o que induzcamos a la erupción temprana del primer premolar. Y aquí vemos casos, observándolos nada más, como el canino ha subido antes, como el premolar ha subido antes que el canino, como el premolar ha erupcionado antes que el canino, como el premolar ha erupcionado antes que el canino. Estos casos, que son, es obvio que de no extracciones, son patrones normales de erupción, pero si hubiese apiñamiento y erupción antes del canino, nos va a bloquear la extracción del premolar. Quiere decir que cuando uno ve niños y que nos vamos a hacer cargo de la oclusión, decimos que qué decisión tomar desde el punto de vista ortodóntico. Decíamos que desde el punto de vista ortodóntico nada más hay dos opciones: hacer ortodoncia convencional y hacer que los dientes le quepan, como muchos ejemplos que vimos al empezar la charla, o hacer programas de extracciones seriadas. Cualquiera de las dos opciones de no extracciones y de extracciones seriadas tiene que hacer que la oclusión luzca con todas sus características de oclusión, o sea, que los dientes parezcan artificiales, que los dientes parezcan de placa total, como ejemplo burdo, ¿sí? Pero estas son las características dentales: dientes verticales, máximos contactos oclusales, relación cúspides troneras, haya, no importa qué número de dientes, con rostros agradables, perfiles rectos, sellado bucal automático y mentón, cosa que tiene lo mismo uno cuando tiene todos sus dientes o tiene las mismas características faciales cuando perdió 4 premolares. Entonces la meta final de tratamiento debe ser la misma si hacemos casos de extracciones contra casos de extracciones seriadas. Las metas deben de ser mismos, la manera de alcanzarlo es diferente. Decimos también, pregunta de examen, porque es muy importante: ¿cuáles son los objetivos de hacer programas de extracciones en serie? Quizá el más importante es el de que todos los pacientes terminan en una oclusión de relación céntrica. Otro objetivo muy importante es el de evitar recidivas. Otro, una mejoría inducida naturalmente en la alineación de los dientes cuando están muy apiñados de manera natural. Acuérdense que esto lo decía el doctor Roberto Bundón desde 1743. Al haber una mejor alineación de los dientes muy apiñados, hay una mejor autoclisis y menos acumulamiento de placa bacteriana. Y si finalmente vamos a terminar en un trabajo ortodóntico, esto nos aminora enormemente el tiempo de trabajo. Quizá de estos objetivos el más importante es el de oclusión de relación céntrica. Si yo les pregunto a mis alumnos aquí presentes que cuál es
sea que si los niños nacen con una relación céntrica o no, o cómo se establece la relación céntrica. ¿Se nace con una relación céntrica o no se nace con una relación céntrica? No contestan, vamos a recordarles, no hay una relación céntrica. Vamos a recordarles lo que dijimos en la extracción seriada 1 de lo que es un axioma. ¿Recuerdan que es un axioma? Es algo tan obvio que no requiere una comprobación científica. Entonces dijimos que el axioma natológico dice que los músculos activan el movimiento, que los huesos guían el movimiento, que los ligamentos limitan el movimiento y que los órganos dentarios detienen el movimiento. Entonces otra vez la pregunta es, ¿los niños nacen con una oclusión de relación céntrica? Bueno, con una relación céntrica porque es obvio que no tienen dientes cuando nacen, pero ya hay una relación céntrica porque tienen musculatura, tienen huesos, tienen ligamentos. Lo único que faltaría son los órganos dentarios, pero quiere decir que los niños ya nacen con una relación céntrica. ¿Qué es lo que se hace que se pierda la relación céntrica? Las interferencias. Pues un niño que nace tiene una relación céntrica sana porque no tiene interferencias. Después recuerden que salen los dientes anteriores, no puede haber interferencias si nada más hay dientes anteriores. Ya cuando salen las piezas posteriores, si salen en buena posición, se sigue estableciendo ya una oclusión de relación céntrica. Y va a empezar a perder esa relación céntrica cuando acuda con el dentista, con el odontopediatra, con el ortodoncista, que le puedan ponerles una simple corona de acero cromo. Si hay una maloclusión, ahí ya se empieza a perder la relación céntrica. Entonces, caries, todo, hay muchas cosas que hacen que se pierda la relación céntrica, pero se nace con una relación céntrica porque ya tiene músculos, ligamentos y huesos. Lo más importante, y después de muchos años de hacer ortodoncia, sabemos que la ortodoncia de éxito es tratar niños. Ustedes han oído el término de que los dientes recidivaron porque perdió su plaquita. Que los dientes recidivaron por la acción de las fibras, etcétera, etcétera. La pregunta que ustedes ya deban de saber es ¿por qué recidivan los dientes? Otra vez la pregunta, ¿por qué recidivan los dientes? Ya se los hemos dicho muchas veces. Efectivamente, los dientes recidivan porque los movemos de donde nacen. Y acuérdense que la extracción seriada es hacer que los dientes broten donde les corresponde. Y si no los muevo de ahí, como vamos a ver en muchos ejemplos posteriores, no van a recidivar. Entonces esto es muy importante. En la ortodoncia de éxito es evitar las recidivas a como dé lugar, y eso es empezando a la gente joven, a los niños. Vemos un paciente en el que hemos aplicado todo lo que hemos repasado y que las metas son igual que en todos nuestros pacientes, hacer armonía facial. Y acuérdense que armonía facial hablamos de perfiles rectos para que haya un sellado bucal automático, un buen mentón, una sonrisa agradable en una cara armónica. Y la oclusión, es obvio que todos los casos que van a ver de aquí al resto de la charla son casos en los que les faltan piezas porque son productos de extracción seriada. Y que ustedes ven dientes como de placa, hay relación cúspide tronera, hay salud periodontal, hay máximos contactos oclusales, hay salud periodontal. Entonces esto no es obra del Espíritu Santo ni de qué suerte, es hora de conocer todos los conceptos y aplicarlos que hemos repasado en esta charla. Pero ¿dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan, decíamos, con sus costillas, o sea, con sus pares, con sus parejas, ¿verdad? Porque decíamos que el 80% de los problemas son genéticos. Y después se manifiestan, para los que somos especialistas, a los 3 o 4 años de edad, pero para los papás no les dice nada. Los papás se van a asustar cuando ven estos resultados.
y que nosotros, observando las características de la acción de infante, pues ya sabemos que si no hay espacios fisiológicos y primates, pues esto es lo que esperamos, que para nosotros ya sería tarde empezarlos a tratar porque estos dientes ya salieron chuecos, y si yo los muevo de donde nacen ya están condenados a la recidiva. Yo les preguntaría qué edad tienen estos pacientes. 7, 7,5, 8 años, que son clases 1, pero que ya tienen problemas de apiñamiento. Vean, aquí no va a caber el lateral, está saliendo chueco por falta de espacio, estos salieron igual. Entonces, de ahí que desde el punto de vista clínico, el primer paso para hacer un programa de extracciones en serie, dice, es extraer los 4 caninos temporales. No dice 1, ni dice 2, ni dice 3, dice los 4 caninos temporales, y que quitando los 4 caninos temporales, solo se procura una mejoría muy rápida y máxima en el apiñamiento de los centrales y laterales superiores e inferiores, como lo decía Roberto Bonón, desde 1743. Y aquí vemos un paciente en el que hemos aplicado estos conceptos. ¿Qué edad tiene este niño? No es esta misma edad, es la pregunta, es la misma edad. Pero la gran diferencia es que de manera natural los dientes han ido colocando donde les corresponde. ¿Por qué? Porque al quitar los dientes que dice la literatura, abrimos la puerta y se van colocando donde les corresponda. Los labios los cachan y la lengua los avienta. Van encontrando su centro de equilibrio. Y si salen donde les corresponde y yo no los muevo de ahí, por eso van a ser estables. Si yo no he hecho interferencias en la zona posterior, se mantiene la relación céntrica. Una pregunta, doctor Juan. Doctor, oiga, porque ese color de la encía, ¿es la misma cuestión de la oclusión o ¿La qué, perdón? el color de la encía? Acuérdate que el color de la encía depende de muchos factores. Estas que son diapositivas escaneadas y pasadas a digital, se altera el color. Recuerden que el color de la encía tiene que ser color de rosa, ¿verdad? Como normal, y que puede haber variaciones en la gente de color, que puede ser un rojo más oscuro y puede tener manchas de melanina. Entonces, aquí apreciamos que la encía es normal por la textura, por las características. Quizá por las fotos escaneadas es que se pueda ver un poquito más oscuro, pero es completamente normal. Si decidimos sacar, bueno, los 4 caninos, ¿cuáles se retirarían primero? 4 en una cifra. Bueno, esa es una pregunta interesante y muy monstruosa, porque yo diría que si usted en su boca, doctora, se dejaría quitar 4 dientes en los 4 cuadrantes en la misma cita, así como de adulto, ¿sí o no? No, Ah, pues es obvio que no. pregunto que cuáles. Ah, pues yo también te pregunto, entonces quiere decir que si no las podemos hacer en la misma cita porque sería muy cruento, normalmente la queja de los papás y los dientes que erupcionan primero, ¿cuáles son? Los dientes inferiores, donde primero se manifiesta el apiñamiento es para los laterales o centrales inferiores. Entonces quiere decir que si el niño es muy valiente, puedan quitar uno, y si es valiente, puedan intentar quitarle el del cuadrante superior, dejarlo descansar 15 días y a los 15 días intentarlo. La mayoría de los niños que son muy miedosos pueden hacer una extracción por semana, si son cuidadosos y el niño no está ya maleado por la gente o si ha tenido experiencias malas previas, son un problema las extracciones. Pero si es un niño sano que son sus primeros contactos con el dentista y ustedes los manejan adecuadamente, a veces son los mejores pacientes, porque si ustedes hacen maniobras cuidadosas y no le duele y se lo explican perfectamente, el niño lo va a entender y les va bien en la mayoría de los casos. Entonces quiere decir que van a ser en un lapso de alrededor de un mes, 6 semanas, pero no una cada 6 meses, porque entonces lo que es las líneas medias y todo se van a empezar a desviar. Entonces decíamos que estos niños tienen la misma edad de estos otros niños. La diferencia es que aquí ya es tarde porque no se ha quitado nada. Y a veces los mismos culpables son nuestros colegas dentistas, porque dicen, doctor, es que yo lo he llevado con su dentista y el dentista me ha dicho que no
me pregunta la edad, me dice que me espere que está creciendo. Pero ya repasamos por qué no se puede uno esperar, ¿verdad? Entonces vean el beneficio nada más de retirar los estorbos a la misma edad. Dientes sanos. Retiramos los caninos en las diapositivas anteriores, así como está ya. Dice ahí ya es tarde. Ahí se puede todavía. Bueno, decimos ya es tarde como un sarcasmo, porque a veces los papás han pedido la atención de estos. Oiga, doctor, ¿no hay algo maravilloso, una plaquita o algo que quepan los dientes? ¿No le puede poner braquetitos? Y el colega dentista le dice no, porque eso es lo que nos han enseñado en la escuela como dentistas de práctica general, no dentro de una especialidad, sobre todo cuando vemos niños. Entonces quiere decir que si ustedes en esta edad temprana quitan los caninitos, ¿quién los va a alinear? La lengua los empuja y acuérdense que el labio los cacha. Entonces a esta temprana se puede hacer mucho. Ustedes quitan aquí el canino, ya va a salir donde le corresponde. Entonces quiere decir que sigue siendo buena edad, pero no a los 11 o 12 años cuando ya es demasiado tarde. Entonces vean el beneficio del quitar o remover nada más los 4 caninos temporales. Hay una segunda opción que pone por ahí la literatura, que dice que la extracción de los 4 primeros molares temporales solo brinda la más temprana erupción de los 4 primeros premolares. Acuérdense que comentábamos que en la mayoría de los casos el porcentaje de piezas que se pierden en los programas de extracción seriada, el más grande es el de los primeros premolares. Y vean cómo es cierto, quitaron los molares temporales y que se aceleró la erupción de los premolares, que ya se pueden quitar. Pero ¿cuál era la queja de los papás? El apiñamiento. Si ustedes quitan los 4D sin haber quitado los caninos, se han mantenido chuecos estos dientes. Y si ya terminó su plano, su de erupción, ahora yo los tengo que mover de donde nacieron para alinearlos, y cuando le quiten los brackets van a recibar al lugar donde nacieron. Entonces quiere decir que esta opción nunca la hacemos desde el punto de vista clínico. Nunca quitamos los primeros molares solitos con el objeto de acelerar la erupción. Siempre es el canino solito. Pero hay otra opción que en su conjunto dice que quitar los 4 caninos temporales y los 4 primeros molares temporales, pues es matar 2 pájaros con una piedra. Voy a hacer que los centrales y laterales se alineen y que además erupcionen los primeros premolares. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de teoría, este es el paso más importante, porque matamos 2 pájaros de una piedra. Entonces aquí vemos efectivamente que ya se alinearon los dientes y que ya erupcionaron los premolares, que ya los puedo retirar. Lo importante es que el premolar se retire antes de la erupción del canino para que no se bloquee la extracción. Entonces quiere decir que si esta es la mejor opción, a todos los niños que lleguen les vamos a quitar los caninos y los primeros molares. Esa es una buena pregunta. Y vamos a empezar con Juan José. De las opciones que vimos en teoría ahorita, ¿tú qué quitarías en esta diapositiva? ¿El canino nada más, el molar nada más, o en su conjunto canino y molar? No, los caninos primero. Los primeros, los caninos. Yo nomás quitaba C y D. Pero vamos a cambiar con Ricardo. En esta diapositiva derecha, Ricardo, ¿tú qué quitabas? ¿Canino y D? ¿Nada más D? ¿Nada más canino o C y D? Yo nada más quitaba D. A ver, doña Marilena Grande, vamos a darte opción aquí de que corrijas. ¿Qué quitabas tú? ¿Nada más C? ¿C y D? ¿O nada más D o nada más C? Los dos, pues yo no quitaba ni uno. A ver, Fernando, de este lado, ¿tú qué quitabas de las 3 opciones? ¿C, D o C y D? Yo quitaba C. C, pues yo nada más quitaba D. Y ahora vamos con los alumnos que ya tienen un poquito más de experiencia, María Elena y Toño. De este lado, ¿qué quitabas, Toño? La molar temporal. ¿La qué? La molar temporal. Ah, la molar temporal. Pues yo aquí nomás quitaba el C, yo pensé que te iba a contestar. Y a ver, María Elena pequeña, ¿qué quitabas aquí, C o D? Pues yo aquí quitaba C y D. Quiere decir que a ustedes no les perdono que no hayan acertado, porque decimos pregunta de examen.
¿De qué depende la extracción en su conjunto? De C y D. Y dice que la extracción de caninos y primeros molares deciduos dependen de la formación radicular del primer premolar. Si yo veo estas dos radiografías y me fijo en lo que dice la literatura, quiere decir que en la radiografía del lado izquierdo, que estamos señalando, no hay formación radicular del premolar. Pero en el premolar de la diapositiva del lado derecho, vean ya todo lo que tiene formado de raíz. Quiere decir que en este nada más quitaría canino. Y aquí depende, aquí ya quitaría canino y primer molar. Entonces lo que tienen que observar en sus radiografías panorámicas es cómo está la formación del premolar. Y de eso depende de la edad del paciente a la que les haya llegado. Pero tienen que estar pendientes. Si yo me regreso entonces ahora a estas diapositivas que son las mismas, del lado izquierdo, ¿qué diente tendrían que quitar? Nada más el C, porque el premolar no tiene raíz. Y del lado derecho, ¿qué tendrían que quitar? C y D. El problema es que siempre vienen echando carreras para salir. Entonces yo lo que tengo que favorecer es que salga antes el premolar para eliminarlo y que no se me atrape por apiñamiento, que salga antes el canino. Entonces, ese es el chiste de la extracción seriada. Saber quitar cuando el D, cuando hay raíz radicular. Decía Ricardo. La raíz radicular tiene que estar formada que la mitad de la raíz. El 25 al 30%. Hay muchos estudios interesantes. Un diente de manera natural emerge a la boca cuando tiene el 75% de la formación radicular. No hay erupción cuando no hay poder de erupción, cuando no hay raíz, porque se forma un techo óseo y se atrasa la erupción. Pero hay estudios muy interesantes que ya cuando tienen el 25 o 30% ya tienen poder de erupción, que es lo que tenemos que observar para que salga hecho la raya antes que el canino, perdón por lo hecho la raya, que salga rápido, ¿verdad? Y salga antes que el premolar, ¿sí? Que ese es el objetivo de la extracción seriada, que erupcionen antes los premolares para poderlos remover anticipadamente. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda? ¿Qué? Entonces quiere decir que de su radiografía, acuérdense que nosotros recibimos un paquete para cuando nos tenemos que hacer cargo de un niño, un paquete que va a ser un paquete ortodóntico. Si ustedes lo ven antes del paquete ortodóntico, pues mínimo tienen que tomar radiografías periapicales o idealmente mínimo una panorámica, que es más fácil para un niño, porque nos da un panorama para ver toda la oclusión, si está completa, ¿verdad? Ver el tabique, ver las fosas, ver los senos maxilares, o sea, tenemos un panorama muy amplio. Y es más fácil tomar una panorámica en un niño que a veces, muchas veces, las periapicales. Pero en las panorámicas no se altera un poco más el... Sí, se altera la posición, no es verdadera. Pero acuérdense que esa nos dirá nada más para remover los dientes temporales. ¿Sí? Decimos pregunta de examen, ¿cuándo están indicadas las extracciones específicamente de primeros premolares? ¿Cuándo tenemos estas tres condiciones en nuestros pacientes? Cuando hay micrognatismo anteroposterior, está indicado remover primeros premolares. ¿Qué significa micro? Pequeño, natos, huesos. Quiere decir que cuando nuestros huesos son pequeños en el plano antero-posterior, el resultado es que los dientes no van a caber. Cuando hay macrodoncia, ¿qué significa macrodoncia? Es dientes grandes. ¿De qué dientes? De los 4 anteriores superiores, que midan en números cerrados más de 32 milímetros, se presenta macrodoncia. Con huesos normales y macrodoncia no van a caber los dientes, va a haber necesidad de remover premolares. Y cuando hay la mesogresión de bicúspides y molares, acuérdense que en la primera clase de diplomado hablábamos de la que es la mesogresión. ¿Quién se acuerda que es una mesogresión?
que se remueven los dientes temporales por caries rampantes o por X problemas y que no se ponen mantenedores de espacio, el molar permanente se recorre muy rápidamente hacia la línea media. Eso se llama mesoagresión. Entonces, si se corre rápidamente a las líneas medias, nos va a bloquear la erupción muchas veces de los premolares. Entonces aquí vemos un caso que estamos midiendo los dos dientes y si se alcanza a ver, dice que miden 18 milímetros estos dos dientes y 18 de los otros dos son 36. Ya nos excedimos de 32, los dientes se quedan atrapados y no hay lugar, va a haber necesidad de remover premolares. Este caso ilustra a veces lo que es una mesoagresión. Ven que no hay dientes aquí temporales, ¿ya? La mamá nos cuenta que fueron removidos en el sector salud, que porque tenían caries rampantes y que había el peligro de que se tragara los bichos y que tuviera problemas cardíacos, en palabras de la mamá, cosa que sabemos que pueda suceder, ¿sí? Que puede ser una bacteremia por focos de infección que no se remuevan a tiempo. Pero si no canalizan al niño a un departamento de odontopediatría o un ortodoncista, pues se va a perder el espacio de los dientes futuros. Pues está indicado quitar premolares para que quepan el resto de los dientes. Quizá de lo más importante cuando vemos niños son los análisis de la dentición mixta, que conocemos como ADN, análisis de la dentición mixta, que hay muchos tipos de análisis, muchos autores. El que vamos a mencionar es del doctor Moyers, y que consiste en conocer el diámetro mesiodistal de los dientes ya erupcionados en boca, consultar una tabla de predicción que nos dan los diferentes autores a diferentes grados de exactitud y predecir el tamaño de mis dientes futuros y saber cuánto apiñamiento tiene nuestro paciente pequeñito. Y decíamos que, ¿por qué? Porque depende de la cantidad de apiñamiento si pensamos en extracciones o no extracciones. Vamos a recordarles que hablamos de apiñamiento mínimo cuando hay de 0 a 5 milímetros de apiñamiento, que se pueden ganar con desgastes interproximales, que puede haber apiñamiento moderado de 6 a 10 milímetros, y que incluso ya pudiésemos pensar en extracciones. El apiñamiento severo, cuando hay más de 11 milímetros de apiñamiento, que ya son candidatos a extracciones. Vamos a recordarles que las tablas para predecir los dientes, hay tablas para los dientes inferiores y tablas para los dientes superiores o maxilares, y que esta tiene un touch porque no la usamos, porque si decidimos no hacer extracciones es por lo que nos dijo el arco inferior. Si en el arco inferior tuve necesidad de remover dientes, en el arco maxilar es obvio que lo tengo que hacer para poder ajustar la oclusión. Recuerden que los análisis de dentición mixta se hacen midiendo el ancho de central y laterales inferiores, tanto para predecir los dientes mandibulares como para predecir los dientes maxilares. Lo hacemos a expensas de los dientes inferiores. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el lateral superior es el diente número 1 en falla de forma. Es el diente que con mayor frecuencia está ausente o a veces tiene formas feas, y por esa razón no se puede usar para predecir los dientes maxilares. Los hacemos a expensas de los dientes inferiores. Vamos a ver que hay dos maneras de hacer los análisis de la dentición mixta. Los predictivos, que se usan tablas hechas por diferentes autores, y los radiográficos, que son específicos para nuestro paciente. Yo les preguntaría que cuál piensan que es más exacto, si el predictivo o el radiográfico. ¿Por qué? A ver, que el que dijo que el radiográfico le cuente a su paciente por qué es más el radiográfico y no el predictivo. Porque en el radiográfico ya tienes la posición real de los dientes.
Pero no hay deformidad de la imagen radiográfica. ¿Vale? No hay deformidad de la imagen radiográfica. Estoy defendiendo a Juan. Porque se ve directo, se puede hacer más fácil y es más confiable el predictivo para. Pues quiere decir que ya hay aquí una pequeña controversia. Efectivamente, los predictivos son porque salen del resultado de medir muchos niños que nada tienen que ver con los pacientes, son fiables. Pero el radiográfico es específico para mi paciente. El problema radiográfico es que si ustedes tienen una mala radiografía, no pueden trabajar con una mala radiografía. Si ustedes tienen radiografías de buena calidad, pueden trabajar con esas radiografías. Y acuérdense que hay una manera de quitar la distorsión radiográfica, lo que nos hace que este examen sea más exacto que el predictivo, siempre y cuando lo puedan hacer. Si ustedes frecuentemente, acuérdense que los segundos premolares salen girados porque ya están rotados desde su formación en cripta, pero si no los ven, no lo pueden hacer. Entonces, el primer requisito es que tengan mesiodistalmente los dientes que vamos a despejar. Cuando se puedan hacer los dos, hay que realizarlos y tienen que ser congruentes uno con otro. Este análisis mixta lo vamos a ver en el capítulo 4 de extracción seriada porque consume tiempo y requerimos que estén atentos.